Muy buenas cuadrilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquagaisca. En esta ocasión quería haceros una presentación de mi acuario mucho más completa que la que hice en el vídeo anterior. Entonces se me había ocurrido desgranar poquito a poco cada planta y poneros las características más importantes de cada una de ellas y deciros pues alguna experiencia propia que he tenido con ellas. Para comenzar, hay que decir que este acuario lleva montado unos 6 meses. Lo monté en octubre de 2016, aunque todavía le queda recorrido, pero bueno, poco a poco. Como os habréis dado cuenta, como sustrato nutritivo tengo el Help. Es un sustrato que era la primera vez que lo utilizaba y la verdad de momento estoy muy contento. También tengo que deciros que al principio, cuando lo monté, los primeros días y después de que hacía mediciones de nitrato, me solían dar unos valores de en torno a 50, así que tener cuidado si lo vais a montar porque puede ser bastante peligroso para los peces. Otra de las características del Help es que baja muchísimo tanto la dureza como el pH. Entonces tenéis que tener muchísimo cuidado porque esos cambios tan bruscos en valores puede hacer que los habitantes del acuario lo pasen realmente mal. Una de las primeras cosas que tuve que hacer fueron cambios de agua cada 3 o 4 días para bajar el nivel de nitratos, que los tenía en 50, a ya mantenerlos en valores óptimos para el acuario. Al mismo tiempo tuve que saturar el Help con bicarbonato sódico hasta alcanzar los niveles adecuados para los peces que quería mantener. Fijaros que en la parte delantera tiene unos 6 centímetros y en la parte trasera lo que hice fue ponerle un poquito más y tiene unos 9. Así conseguimos un efecto de profundidad en el acuario. No obstante, si pudiera volver al día en que monté el acuario con el sustrato nutritivo Help, en vez de poner 6 centímetros por la parte delantera, pondría unos 3 o 4. Ya que los gránulos de Help, con el tiempo y con el peso, se van deshaciendo y al no poder sifonarse, se acumula como una especie de polvillo marrón en la parte frontal del acuario. Por eso, y dado que mi acuario tiene una base o como una especie de marco de madera, que os voy a poner una foto para que cuando estaba vacío para que lo veáis, pues lo que debería haber hecho debería haber puesto el Help hasta el marco para así evitar que cuando se acumula ese polvillo marrón pues se vea. Como conclusión diremos que el sustrato Help es muy recomendable siempre y cuando tengamos cuidado, sobre todo al comienzo, hasta que logremos estabilizarlo. Si queréis más adelante ponedmelo en los comentarios y haré un vídeo respecto a la iluminación, CO2 y filtración del acuario, ya que cuando cambié la grava que tenía por el sustrato Help también tuve que hacer unos cambios en iluminación, CO2 y filtración, ya que si cambias el sustrato pero tienes una iluminación pobre, pues la verdad que no consigues nada. Como veis, la posición de las plantas y los troncos con las piedras en el acuario, lo que he intentado hacer es posicionarlas de una forma que queden lo más natural posible y fusionar tanto los troncos que tenía como con las plantas que metí y con las piedras. Bueno, pues sin más, vamos a empezar a desgranar poco a poco las plantas que hay y deciros las características más importantes de cada una. Es un helecho de pequeño tamaño. Necesita una iluminación moderada y no se debe poner en las zonas del acuario con iluminación más intensa. Es un helecho que ha de colocarse enraizado a troncos o piedras. En cuanto a la poda, es un helecho que se poda fácilmente. Si os fijáis en las tomas anteriores, las hojas que están así como más arrugaditas y más marrones, pues esas son las hojas que más tiempo llevan en el acuario. Entonces, con retirarlas manualmente sería suficiente. Y veréis como poco a poco él va sacando hojas nuevas, que son las que le hacen tener este color tan verde, tan chulo. La Nymphaea Lotus Red es una planta de bulbo y como todas las plantas de bulbo hay que colocarlas en el sustrato siempre teniendo en cuenta que el bulbo ha de salir un poquitín del sustrato.
En cuanto a la iluminación, es una planta que agradece la luz intensa. Planta muy bonita y muy fácil de mantener, la verdad. Planta tapizante que ha de colocarse en pequeños grupitos, eh, ocupando toda la parte de la zona delantera que se quiera tapizar. La iluminación ha de ser muy elevada si se quiere conseguir un tapizado muy extenso, y el nivel de CO2 también debe ser bastante elevado para que se desarrolle bien. Es una planta que procede de la India. Planta de crecimiento rápido que puede llegar hasta los 40-50 centímetros de altura. Es aconsejable tener sustrato nutritivo para que esta planta se desarrolle en condiciones óptimas, además de un CO2 en torno a unos 20 miligramos litro. En cuanto a la iluminación, requiere de una iluminación moderada. En cuanto a la posición en el acuario, yo recomendaría que la pusierais en la parte trasera, ya que como crece de forma tan rápida y luego tenéis que hacer un mantenimiento constante y podarla semanalmente. La poda no tiene ningún misterio, es solamente cortar a la altura en la que queréis que esté. Esta es una de mis plantas favoritas. Al igual que la rotala, es de la India, más concretamente de la zona de Sri Lanka. Es de crecimiento muy lento, y aunque en todas las indicaciones suele poner que la iluminación debe ser alta, mi experiencia me dice que crece mejor con una iluminación moderada, ya que si le ponemos demasiada luz, como las anubias, tiende a coger el punto verde. Suele colocarse en la zona media delantera del acuario y no necesita sustrato nutritivo, ya que también se puede anclar a piedras y a troncos. Es un musgo del sudeste asiático. Se tiene que anclar tanto a piedras, troncos, cocos, y en cuanto a la iluminación, puede aguantar tanto iluminación intensa como moderada. Mi experiencia me dice que es mejor no ponerlo con iluminación intensa, ya que pueden salirles algas filamentosas. Planta que nos llega desde Sudamérica, es una de las plantas tapizantes más bonitas que hay, pero también de las más difíciles. Es muy exigente en cuanto a la iluminación, hay que aportarle entre 0,6 y 1 vatio litro, y sobre todo al principio es complicado que enraice bien. Entonces mi consejo es que la pongáis en diferentes grupitos, y con el tiempo, y si la iluminación es buena, el CO2 y sobre todo hierro, veréis como poco a poco os va tapizando la zona delantera del acuario. Es una pasada verla cómo burbujea cuando está en condiciones óptimas. Esta planta, la verdad, no recuerdo el nombre. Si algún suscriptor del canal o alguien que vea el vídeo fuera tan amable y me podría decir de qué planta se trata y todo eso, la verdad que se lo agradecería, porque la compré hace... No sé si la compré o alguien me la regaló hace, pues eso, 6-5 meses. La puse y la verdad que nunca he sabido el nombre. Y es una planta muy chula. Es una de las plantas más exigentes que hay. Tenemos que tener muy en cuenta que necesita una iluminación en torno al vatio litro, abundante CO2 y un abonado de potasio y de hierro. Es una gran marcadora y nos va a indicar si tenemos deficiencia de alguno de ellos. Puede alcanzar los 30 centímetros de altura, y como veis yo no termino de que se me pongan totalmente sanas. Están ahí un poco apalancadas y no sé al final si conseguiré que vayan hacia adelante o no. Es una planta de menor dificultad que las anteriores. Es una gran biomarcadora. Si veis que sus hojas se ponen de un tono amarillento, significa que debéis aditar potasio. Y si el nitrato de vuestro acuario es muy elevado, veréis como las hojas empiezan a deshacerse. En cuanto a la iluminación, mi experiencia me dice que necesito una iluminación moderada o escasa. Planta de mayor complejidad que la anterior. Es una de mis plantas favoritas en el acuario. Si tenéis la oportunidad de visitar el Florestas Submersas a mano en Lisboa, la verdad que os quedaréis impresionados qué higrófilas pinaticidas tienen en ese acuario. Planta que requiere un abundante CO2
y es una marcadora de potasio, así que tenéis que abonar en consecuencia. En caso de que vuestro acuario tenga déficit de potasio, veréis las marcas más significativas, que es pequeños agujeritos en las hojas de esta planta. En cuanto a la iluminación, aunque crece bien bajo luz moderada, es necesaria una alta iluminación para verla en todo su esplendor. Planta de dificultad media, que normalmente suele colocarse en la zona trasera del acuario, ya que puede llegar a medir hasta unos 50 centímetros. Es una de las plantas rojas más bonitas que hay, y la verdad que si se consigue hacer un pequeño macizo le da un toque de contraste al acuario. Requiere de una iluminación bastante alta y de un buen abonado con hierro. Si lo conseguimos, veréis como el tono rojizo de sus hojas se vuelve más intenso. Planta de dificultad media. Es una planta que puede utilizarse como tapizante, pero por experiencia os digo que no lo hagáis así. Yo las puse en la zona derecha del acuario y al final lo que hicieron fue crecer verticalmente y llegaron a tapar todos los objetos que tenía a ambos lados del acuario. Precisa de una iluminación media a muy alta, y siendo esta la más recomendable. Al igual que el Spike Moss, este musgo es de fácil mantenimiento. No requiere gran iluminación y tampoco es muy exigente con respecto al CO2. Se suele anclar a troncos y a rocas o a piedras, y la única salvedad es que, a diferencia del otro, este cuando crece tiene una forma de llama hacia arriba. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado este segundo vídeo. Perdonad todos los fallos que pueda haber en torno a edición de vídeo y todo eso. La verdad que todavía estoy aprendiendo y no son nada finos, pero bueno, intentaré seguir trabajando en ello, y a ver si para los próximos vídeos podemos hacerlo algo mejor. Así que nada, si os ha gustado, por favor darle al like y suscribiros, y nos vemos en un próximo vídeo. Agur.